Vamos a hablar acerca de un tema que hemos llamado afectividad ambiental y le hemos puesto como subtítulo un reencuentro sensible con la tierra viva. Ayer fue un día importante porque se celebra un día, o se conmemora mejor un día, que es el Día del Ambiente. Extraño aquello de que exista un día para rememorar esto, cuando realmente pues todo el tiempo estamos en la tierra, habitando junto a otros, y que toque recordarlo es algo extraño. Y aún así, ese recuerdo lo que está enunciando es que hay un olvido, y un olvido profundo. Y ese olvido profundo es un olvido de que nosotros somos tierra, de que somos criaturas sensibles de la tierra y no sus dueños y poseedores. De ahí la necesidad de hablar acerca de lo ambiental, pero no de una manera instrumental, no de esta manera en la que existen seres humanos y además existe la naturaleza, sino desde una perspectiva en donde nosotros somos naturaleza junto a todo lo demás. Y en esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero ese recuerdo también es muy importante traerlo a cuento, porque vivimos en una época muy complicada, una época de profundo peligro. Estamos en una condición civilizatoria que se aproxima literalmente al abismo. Y es precisamente porque esta civilización enorme, industrial, capitalista, ha construido un mundo que no entiende las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra. Sin embargo, comprender esto amerita pues que vayamos con mucho cuidado para entender cuáles son esas causas estructurales y profundas de esta colapso en el que ya estamos, que se manifiesta, por supuesto, en caos climático, en pérdida de la biodiversidad, contaminación, cambios de los flujos biogeoquímicos y una serie de consecuencias, que son consecuencias, digamos, son síntomas, pero tenemos que entender cuáles son las causas profundas de esto que nos está llevando a una situación tan extremadamente crítica. Sin embargo, pareciera que el problema ya está enunciado, que ya se ha hecho un diagnóstico de esta crisis de civilización y que lo que necesitaríamos entonces hacer es pues hacerle caso a las organizaciones internacionales, a la COP, a la gobernanza internacional que está diciéndonos supuestamente qué es aquello que debe hacerse. Sin embargo, desde el pensamiento ambiental sur, eh, somos muy críticos. Somos muy críticos particularmente de un concepto, y es de aquel concepto que se llama desarrollo sostenible, o desarrollo sustentable, o como le quieran llamar, que busca sostener el desarrollo, sostener el crecimiento económico, pero no crear las condiciones de sustentación de la vida en la Tierra. Entonces necesitamos partir de otro lado. Pero para eso tenemos que entender que uno de los grandes problemas está en la manera de representar el problema ambiental, de la crisis ambiental. Porque como se suele enunciar el problema, pareciese que fuera un problema tecnológico o un problema de carácter económico. Y no es que no tenga componentes económicos y componentes tecnológicos. Pero si representamos el problema como un asunto económico y tecnológico, entonces lo que tenemos que hacer es crear más tecnología, o lo que tenemos que hacer es hacer unas adecuaciones al sistema económico bajo un pensamiento
pues que se parecería a esta razón instrumental, una racionalidad económica, y a partir de ese pensamiento entonces tratar de hacer algunos cambios menores. Pero les decía que el problema es profundo. Es un problema que incluso nos llama a reevaluar los fundamentos mismos de esta civilización occidental. Incluso tendríamos que remitirnos a sus orígenes en el mundo griego para entender este proceso en el cual hemos hecho esta dislocación histórica sobre la cual esta sociedad ecocida ha construido un mundo independientemente a la vida. Y entonces, si este es uno de los grandes inconvenientes, el problema de representarlo, de diagnosticarlo, entonces deberíamos dar un pasito todavía hacia atrás y volver a pensar si lo que hemos hecho durante mucho tiempo es representar el problema de manera correcta. Porque cuando se representa el problema, cuando se enuncia de cierta manera, eso incluye, pues va imponiendo ciertas soluciones, pero también está haciendo muchas exclusiones. ¿Qué es aquello que se queda por fuera cuando hablamos del problema ambiental, la crisis civilizatoria, como un problema del desarrollo, como un problema tecnológico o como un problema económico? ¿Qué es aquello que se está quedando afuera? Y ahí es donde nosotros queremos intervenir para decir que este sistema se sostiene sobre algo que vamos a llamar una hegemonía cultural, una manera de comprender el mundo. En la filosofía esto lo llaman un régimen ontológico, palabra extraña para tratar de decir que nosotros construimos este mundo a partir de la respuesta sobre la cual se sustenta la manera, digamos, de comprender todo lo que hay. Entonces, para el mundo moderno, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es objetos, cosas discretas, inertes, sin vida, que pueden ser manipuladas a través de la ciencia y la tecnología. Estamos entre un mundo mudo, un mundo que no nos habla. Y esto puede tener una historia muy larga, como les decía, pero que es muy importante entender que se consolida durante una época que vamos a llamar la modernidad. Y que esa comprensión del mundo está en el fondo, muy en el fondo, de la gran crisis de la civilización. Y que esta manera de construir el mundo a partir de esta percepción sustenta la manera como nosotros seguimos operando en este mundo de una manera autodestructiva. Y les decía que la manera de diagnosticar el problema determina la cura. Lo sabemos en medicina. De acuerdo a cómo se diagnostique un tema, así también será la cura. Bueno, entonces si diagnosticamos mal, pues así también va a ser el remedio. Entonces volvamos al diagnóstico para entender cuáles son esas exclusiones que hemos hecho. Y pueden ser muchas, pero una sobre la cual queremos hacer énfasis en esta conferencia, pero que se sustentan en un libro que se llama Afectividad Ambiental, es la dimensión sensible y estética, eso que llamamos la afectividad. Sin esta dimensión, pensamos que es estéril abordar el problema ambiental. Son muchas las cosas que podríamos criticarle a la manera improcedente de diagnosticar la crisis civilizatoria desde este mundo, pero no vamos a hablar mucho de esto, sino a hablar de esto que llamamos la afectividad ambiental. ¿Por qué? Porque tendríamos que preguntarnos ¿por qué llegamos a este estado de cosas? ¿Y cómo es posible que nosotros, seres de la Tierra, seamos capaces de infligir actos tan crueles contra la Tierra sin que eso
despierte en nosotros un sentimiento. Esto es lo que nosotros llamamos una empatía, la capacidad de afectarnos por lo que le pasa al otro, y entonces en este sentido, cómo nos hemos desempatizado, cómo hemos cortado los vínculos de la tierra, de tal manera que en la forma en que nosotros nos relacionamos con la tierra, pues no despierta en nosotros un dolor. Y entonces el dolor de la montaña mutilada no puede sentirse como dolor. El sufrimiento de los peces en el agua sin oxígeno, contaminada, no puede sentirse como sufrimiento. Pero tampoco podemos, de alguna manera, comprender la alegría de la tierra, de la primera lluvia, después de la sequía, y la alegría de la atmósfera, y no somos capaces de emocionarnos, no somos capaces de sentir y de emocionarnos conforme a la tierra. Y aquí entonces hay un problema. ¿En qué momento esta civilización capitalista, patriarcal, moderna, industrial, terminó cortando estos vínculos y haciéndonos tan insensibles, creando una anestesia? Anestesia, como cuando uno va a donde el anestesista, fíjense, el anestesista lo que hace es cortarle a uno la sensibilidad. Y nosotros hemos estado anestesiados porque ya no podemos sentir lo que le pasa a los otros seres de la tierra y pues actuamos de una manera insensible. ¿Por qué el bulldozer que mutila la montaña no genera en nosotros una reacción política? No genera un rechazo frente a eso, ¿sí? Por supuesto que hay muchos pueblos que lo hacen, que están resistiendo frente a los grandes proyectos que se insertan en los territorios. Y sin embargo, se sigue haciendo. Y sin embargo, el desierto crece, como decía Nietzsche. Giorgio Agamben, filósofo italiano, cuando hablaba de la biopolítica decía: ¿cómo es posible, por ejemplo, que en los campos de exterminio se pueda matar sin cometer crímenes? Que se haya podido hacer un holocausto como el de la Segunda Guerra Mundial, aunque no exclusivamente el de la Segunda Guerra Mundial, sin que eso sea un crimen. Pues retomando esa misma pregunta, podríamos decir que en este ecocidio en el que estamos, podemos también crear cualquier cantidad de crímenes ambientales sin que eso sea nombrado como un crimen. Simplemente podemos matar, y a eso que llamamos, y a eso que matamos, le llamamos progreso. Le llamamos desarrollo. ¿Qué es lo que ha hecho esta civilización para que esto ocurra? ¿Por qué hemos cortado este vínculo con la tierra? Lo que estamos tratando de denunciar acá es que los determinantes de esta crisis ambiental, que es una crisis de la civilización, más que tecnológicos y económicas, están realmente anidados en nuestro cuerpo. Está en nuestras entrañas, en nuestra sensibilidad, en nuestra piel, en nuestros plexos nerviosos, de una manera en la que el poder está inscrito en nuestra corporalidad. Y eso determina la manera en cómo sentimos, en cómo hablamos, en cómo percibimos, en cómo conocemos. Y es lo que hemos enunciado, y digo hemos enunciado porque este es un libro que hemos coescrito con Ingrid Toro, mi amada pareja, con quien hemos escrito este texto llamado Afectividad Ambiental, y que ahí acuñamos un concepto que se llama el régimen de la afectividad, que precisamente quiere dar cuenta cómo un sistema que se inscribe en nuestros cuerpos determina qué cosas pueden ser sentidas, pero qué otras no pueden serlo. Pareciera que sintiéramos, que emocionáramos, que nos afectáramos de acuerdo a los rasgos de nuestra personalidad. Pero mucho más que eso, estamos inscritos en códigos culturales que van ofreciendo los esquemas de referencia para emocionar de cierta manera. Entonces somos profundamente sensibles hacia lo que nos vende el mercado, hacia el mundo tecnológico, hacia el deseo que nos impulsa pues este mundo hecho con todas sus mercancías y sus servicios.
y profundamente insensibles, anestesiados a lo que hacemos con la tierra. La devastación de la tierra nos es indiferente. Entonces, por régimen de la afectividad, nombramos aquel sistema de poder que gobierna nuestra sensibilidad, como un gobierno de nuestro cuerpo, un gobierno de los afectos, de las percepciones, del pensamiento, de las emociones, del deseo, porque el poder no pareciera que estuviera allá en las corporaciones, y no es que no lo esté, por supuesto que lo está, pero de una manera mucho más profunda está en nuestro cuerpo, en nuestra manera de percibir, de comprender aquello que hay, en la manera como lenguajeamos el mundo. Y entonces vamos entendiendo poco a poco que este problema es un problema profundo. No es un problema que pueda hacerse a través de cambiar unas leyes por otras dentro del mismo sistema, que se necesitan, por supuesto, sino que tiene que ver con un problema profundo de esta civilización que ha despoetizado el mundo y lo ha despojado de vitalidad, de expresividad, y lo ha convertido en una cosa, en un objeto, en una mercancía. Si hacemos el diagnóstico de esta manera, entonces la pregunta inmediata sería, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo hacemos para salir de estos bucles de la desafección que nos están condenando a este suicidio colectivo? ¿Qué tendríamos que hacer? Como un proyecto político que nos ayude a desmontar, a desestructurar este régimen de la afectividad que está en la base de esta crisis ambiental, como una crisis también del sentir, como una crisis de la civilización, como una crisis del sentido. Y aquí es donde entra este concepto entonces de la afectividad ambiental, como un concepto político, pero no como un concepto político entendido desde la dimensión electoral o institucional, ¿sí? Sino como un proyecto que busca afirmar la vida, que busca crear las condiciones para que podamos rehabitar esta tierra de manera amorosa. Y que en el fondo este concepto de afectividad ambiental tendría que ir vinculado al recuerdo. Les decía que hay un olvido originario, el olvido pues de que somos seres, de que somos naturaleza, de que somos la tierra. Ese olvido profundo implicaría entonces volverlo a recordar. Entonces la afectividad ambiental es ante todo un recuerdo. Ese recuerdo de que somos criaturas de la tierra como todas las demás y que estamos inmersas en la profunda trama de la vida. No somos sus dueños, no somos dueños de la naturaleza, no somos sus poseedores. Es una extrañeza muy grande la idea de que nosotros ocupamos una posición privilegiada para sojuzgar a los animales, para sojuzgar los ecosistemas, sino que nosotros, como todos los demás, somos tan solo un hilo dentro de la trama de la vida. Y eso es lo más difícil, pero lo más urgente que tendríamos que entender para empezar a construir las posibilidades de rehabilitar esta tierra que hoy ocupamos como ejércitos. Y entonces, esto también implicaría entonces hablar sobre aquello que vamos a llamar lo ambiental. Una palabra además inexacta. Ambiental es una palabra que las palabras no nos dan para tratar de describir lo que necesitamos hacer. Tal vez sería mucho más bello, como lo dicen aquí en los Andes, la Pachamama. Todo como Pacha, sería mucho más bello llamarlo que ambiental. Pero por ahora, dado que acuñamos el concepto de afectividad ambiental, entonces tendríamos que entender qué es aquello que llamamos la ambiental. Y para ello entonces tendríamos que romper una idea, que es una idea dualista. Y es la idea de que existen los seres humanos y que además existe la naturaleza. Como una exterioridad, como una afuera.
¿sí? Como cuando uno dice, vamos a visitar la naturaleza y se está uno imaginando unos árboles, como si nosotros no lo fuéramos. Entonces hay que hacer una disolución de esta fractura, de este divorcio. Y más bien entender que desde el comienzo nosotros somos nudos de relaciones. Estamos enmarañados junto a todos los seres sensibles en sus trayectorias vitales, en donde nos vamos encontrando con incontables expresiones vitales, animales, plantas, piedras, microorganismos y un incontable número de seres que todos están presentes en procesos en donde van conformando la trama misma, esa trama de la vida. Y nosotros no estamos ni arriba, ni tampoco a un lado, estamos entre esta trama de la vida, a través de nuestros cuerpos, dejándonos tocar y tocando, afectando y siendo afectados. Somos entonces cuerpos sensibles que reaccionan de manera inconsciente y también consciente frente al encuentro de todos los seres que habitan de una manera profundamente enigmática, que no sabemos, y aún así estamos siendo hechos de muchos. Y me gusta poner el ejemplo de el cuerpo mismo humano. ¿Qué es el cuerpo? Nuestro cuerpo. Que pareciera que el cuerpo fuera nuestro yo. Pero esa idea se va cayendo cuando vamos examinando y vamos recordando que en su cuerpo, habitan también incontables tipos de seres, millones de bacterias, de hongos, de protozoarios, de seres en sus pieles, están todo el tiempo ahí, junto a ustedes. O sea, en su cuerpo no solamente están ustedes, o no, en mi cuerpo no solamente estoy yo, estamos compuestos de múltiples, de multiplicidades. Si además recordáramos que este cuerpo que me habita y que habito es también agua, entonces también tendríamos que pensar que esta agua que ahora acabo de beber está conformando mis tejidos, mi cuerpo, mis órganos, pero de manera momentánea. Es un agua prestada que pronto exudaré, respiraré, orinaré y seguirá sus flujos de movimiento. Esa agua antes de venir y conformar mi cuerpo fue nube, fue océano, fue río, fue planta, fue otros organismos, fue alimento, innumerables veces en los ciclos de movimiento de la tierra. Y ahora, por azar, tocan mi lengua y llegan a mi esófago y a mi estómago y a mis intestinos y se van convirtiendo en este cuerpo que habla ahora, pero de manera impermanente. Después volverá otra vez a los ciclos y entonces esa agua que parecía un recurso hídrico, fíjense la despoetización, en realidad es un filamento, es un hilo que me va conectando a todos los seres de la tierra, porque somos agua, y somos agua pero en tejido, no somos agua en como una cosa, como un bien, sino estamos entrelazados. Entonces, no somos yoes, a pesar de que creamos en la identidad, a pesar de que creamos de que en este cuerpo solo habita una persona, en realidad estamos compuestos de múltiples y somos nudos de relaciones, somos lo que logra enmarañarse. En realidad somos vida dentro de la vida, una vida que lleva múltiples vidas adentro, como las muñecas rusas, esas matrioscas que le va quitando uno capas y va encontrando otra vida y otra vida y otra vida, y en ese tejido de vivientes y de murientes se va conformando la vida en la tierra y también la muerte. Y se va creando este movimiento incesante en donde vamos conformándonos en estos nudos de encuentros y desencuentros, hilachándonos y hilachándonos. Aquí no hay cercos, aquí no hay donde poner una fuera, una exterioridad, sino que estamos enredados junto a otros. Aquí mismo en este auditorio estamos todos enredados, hilachados.
unos con otros, en donde esos encuentros en realidad son los contactos de la piel con la piel. Somos pieles encontrándonos con otras pieles. La materia precisamente es afectiva porque reacciona a la presencia de otra materia, como cuando ustedes frotan una roca junto a otra, con otra. Esa roca crea calor, incluso chispa, porque es una roca sensible. No es una roca inerte, es una roca que reacciona y acelera sus electrones frente al encuentro de otra roca. Lo que pasa es que somos sensibles a unas escalas y a unas velocidades completamente diferentes. ¿Sí? Pensemos la diferencia de las velocidades de nosotros con las plantas. ¿Sí? Ahora pensemos la diferencia entre nosotros y las rocas, que son procesos geológicos de millones de años. Ahora pensémonos en las diferencias de escalas de los cosmos, de las estrellas, de los astros, de las constelaciones. Y el hecho de que existan tantas velocidades y al mismo tiempo unas velocidades rapidísimas, como cuando se reproducen los virus o las bacterias en nuestro organismo, o los electrones y su velocidad. Estamos enredados a través de escalas y velocidades diferentes, y aún así estamos hechos de estos enmarañamientos en donde nunca hay una afuera, en donde nunca hay una exterioridad, sino que siempre y en cada lugar estamos conformándonos con otros y somos ese universo que no solamente habitamos, sino que el universo nos habita, el planeta nos habita en la Tierra, en nuestro cuerpo. Esto va rompiendo cualquier idea de separación, de divorcio, de fragmentación. ¿Qué es lo que está en el fondo de esta crisis ambiental? Entonces, nosotros, más que existir, interexistimos. Como dicen también los maestros budistas, como Thich Nhat Hanh dice, no somos, intersomos. Somos con la planta, con la raíz, con el agua que me acabo de tomar, con la nube, con el océano, con el alimento que seguramente ahora se está conformando en mis órganos. Somos tejidos, somos corporizados, estamos corporizándonos completamente a través de nuestros procesos de movimiento y nuestras trayectorias y nuestros senderos. Y entonces no hay yoes, sino hay interexistencias. Estamos acá, en esta tierra, en este lugar, aquí nomás, junto a otros, intercambiándonos con otros, trenzándonos en esta maravillosa y espléndida urdimbre de la vida, en donde los cuerpos se van encontrando con otros cuerpos. Somos entonces cuerpos entre cuerpos, no un cuerpo unitario como individuo, sino un cuerpo que se conforma en esta malla, en esta red, a través de sus contactos, de esos contactos de piel, de esos contactos de mundos, de esta hiperrelacionalidad. El mundo es hiperrelacionalidad de cabo a rabo, y no objetos inertes. No somos sujetos dominando objetos, sino somos habitando con otros en esta multiplicidad, en estas multitudes, corporizándonos. Y entonces volvamos a la pregunta, ¿qué es entonces esto que llamamos el ambiente? No es el entorno, no es el medio como algo que está allá y yo acá, sino que pensándolo de esta manera, es el espacio-tiempo del encuentro entre los seres sensibles. Estamos en estos procesos complejos, enigmáticos. Ya no hay una naturaleza ya que toque cuidar, que toque conservar. No hay recursos naturales, locuciones modernas. No hay servicios ambientales y todas estas palabras plásticas que nos desconectan de la tierra, sino que somos nudos, relaciones, estamos anudados y es imposible desanudarnos, tanto en la vida como en la muerte. Muriendo incluso con nuestras múltiples muertes, con nuestras células que se están en este momento exfoliando y entrelazándose, convirtiéndose en humus, con este cuerpo que se está reorganizando cada vez más, con nuestras muertes. Seguirá los rumbos de movimiento siempre acá. No hay lugar extraño a donde ir. Todo siempre está acá, en esta maravillosa tierra que hemos olvidado y que hemos convertido en una bodega llena de recursos a la cual supuestamente vamos a extraerle todo para insertarlo al proceso económico.
Entonces somos muchos seres sensibles, muchos seres. Acá tenemos cuadros de Escher que me gustan mucho para interpretar precisamente estas interdependencias, estas relaciones, como seres que nos vamos tocándonos unos a otros en nuestras geografías del contacto, en nuestras pieles, en nuestra sensitividad, para mostrar, o como acá nos muestra Frida Kahlo, enraizada al suelo, para decir que estamos implicados, entrelazados, entre además los estados afectivos del lugar y nuestro cuerpo. Nosotros incorporamos además el estado afectivo de los lugares, las sensibilidades nos habitan. Por eso podemos reaccionar, por eso hay una empatía, en el sentido de ser afectados por el contacto del otro, por la presencia del otro, a pesar de que no nos demos cuenta, a pesar de que seamos inconscientes y no podemos llevarlo a un significado, a pesar de que nos creamos separados, a pesar de que creamos que no estamos obligados con la tierra. Nuestro ombligo está conectado al útero de la tierra, pero lo hemos olvidado y pensamos que las cosas son independientes, son cosas que están por ahí disponibles para que las podamos manipular, controlar y volverla objeto y bien transable. Entonces acá lo que hay es toda una ecología de intersensibilidades, todos tocándose, como en este otro cuadro de Frida, en el abrazo del universo, en donde cada quien va comunicando sus estados sensibles, en el de cada quien va comunicando. Entonces es una semiósfera, si lo quisiéramos llamar, llena de significados, de sentidos, algunas veces que no están hechas para nosotros humanos, como por ejemplo cuando hay toda una conversación entre la abeja y la flor. La flor emite su luz ultravioleta y la abeja, de todo lo que puede ver, reacciona sensiblemente hacia esa luz y hay un encuentro, y entonces la flor y la abeja danzan juntas en este baile de encuentros. Hay veces, y eso va creando la belleza del universo, de esta belleza, de esta capacidad erótica de atraer, de seducir, de crear este exceso estético tan hermoso en los patrones de esta vida sobreabundante y maravillosa, que no somos capaces de comprender como belleza. Simplemente es un paisaje para el turismo. Entonces nosotros no ocupamos ningún lugar privilegiado. No estamos arriba, no tenemos una excepcionalidad, no somos extraterrestres, ni reptilianos, ni nada de eso, sino somos criaturas, como todas las demás. Unas criaturas extraordinarias, que nos peinamos, criaturas extraordinarias que caminamos, animales, bípedos, muy raros, que nos enredamos en unos conflictos extraños, y aún así animales. Somos animales sensibles, animales que simbolizamos como muchos otros animales, y que estamos siempre entre, no arriba, no al lado, no por fuera, sino adentro, zambullidos en esta trama tan extraordinaria, en donde somos cuerpos de la tierra. Somos cuerpo tierra, como dice Ana Patricia Noguera. Entonces, esta afectividad ambiental de la que estamos hablando es un cambio realmente profundo, porque implica hacer una ruptura de ese individuo, de ese soy yo de la modernidad, aislado entre la hermosura del mundo, para volver a tener este recuerdo de que somos estos cuerpos entre cuerpos, como este cuadro de Diego Rivera, la germinación. Somos seres de la tierra germinando de la tierra. Y para eso nosotros estamos conectados, pero el hecho de que tengamos esta serie de intersensibilidades, de que estemos entre estas intersensibilidades, implica también entender que tenemos una capacidad. Y esa capacidad es de ser afectados por este encuentro por el otro, que es aquello que llamamos la empatía. Que podemos conectarnos, enlazarnos con el otro y poder explorar a través de mi propia sensibilidad
lo que le pasa a otros y sentir alegría, pero también sentir tristeza y enojo por lo que le pasa a esta tierra sensible. Pero no cultivamos la empatía, ni en las escuelas, ni al contrario, nos desconectamos en estas aulas que son como kinderes de la industria y del capital, en lugar de ser los lugares de la reconexión para poder sentir lo que le pasa también a los otros seres de la tierra, no porque lo sintamos igual, sino porque podemos explorar nuestra emocionalidad para poder sentir la alegría del huerto, o la alegría del bosque, o la alegría de estar junto a otros y explorar esa capacidad empática tan importante, pero que ha sido anestesiada. Y para eso necesitamos hacer algo que es muy difícil, pero que nos lo enseñan nuestros pueblos, los pueblos de la tierra, los pueblos campesinos, los pueblos indígenas. Y es esa capacidad de ser alfabetizados en un lenguaje, que es el lenguaje de la tierra. Porque la tierra tiene una lengua. La lengua no es solamente un atributo humano. No somos nosotros los que tenemos lenguaje y todos los demás están desposeídos. Es un lenguaje que se está comunicando, como cuando la oveja se comunica con la flor, hay un lenguaje. Pero ese lenguaje es un lenguaje de sensibilidades, es un lenguaje emotivo. Y entonces, ¿qué significa eso? Que la tierra no es muda, sino que la tierra es expresiva. Y lo que necesitamos es entrar en un diálogo con esa tierra parlanchina, que nos está también gritando que no podemos seguir ocupándola como hoy lo hacemos, sino que necesitamos aprender a habitarla y que necesitamos es comprender ese lenguaje de la tierra, pero no para dominarlo como ha hecho la modernidad avasallante, sino para aprender a habitar como un hilo más entre los demás hilos entre los cuales estamos enlazados. Y para alfabetizarnos entonces necesitamos nada más ni nada menos que reavivar nuestros propios sentidos. Los sentidos, el gusto, la vista, el olfato, el oído, el tacto, la intuición. Para saber cómo habitar la tierra. Este ha sido el secreto de los saberes ambientales de los pueblos. Saber interpretar el lenguaje de la naturaleza para aprender cómo habitarlo. Pensamos, por ejemplo, yo trabajo en la agroecología. ¿Sí? Y no es otra manera que interpretar los gestos de la naturaleza y traerlos al cultivo. Esa es una manera, por ejemplo, de interpretar los gestos de la ecología territorial que muchas veces están informándonos a través de la belleza, de sus patrones estéticos, de que algo está bien porque se siente bien, porque huele bien, porque se ve hermoso y sabemos que está bien, pero porque nos lo ha informado la tierra misma, porque a los pueblos los ha informado la tierra misma. Los saberes ambientales de los pueblos son estéticos, precisamente por esa capacidad de conectar con la belleza, pero también la estética tiene que ver con la intensidad de las percepciones de los sentidos. Entonces conectamos estéticamente con el lugar porque somos capaces de reaccionar frente al encuentro del otro y ser informados para saber cómo habitar la tierra. ¿Y dónde más? No sé si ustedes tienen otra respuesta, pero ¿dónde más si no es en el lenguaje de la tierra donde está la clave para dejar de ocuparla y aprender a habitarla? Pero no somos capaces de escucharla, porque nuestros códigos antropocéntricos han hecho que la tierra sea muda. Y entonces necesitamos otra vez abrirnos con nuestros sentidos para volver a conectar con la ecología territorial en cada lugar, en cada territorio, y volver a tener como maestra de nuevo a nuestra madre tierra. Cómo en cada lugar nos está informando cómo habitar ese lugar. Bueno, eso es lo que así son los saberes ambientales de los pueblos, que afortunadamente siguen siendo nuestros saberes contemporáneos. Para ir intuyendo, porque a veces es mi intuición, no es un plan preestablecido, sino ir sabiendo, porque lo sé, no sé por qué, pero lo sé. ¿Qué acciones descomponen las relaciones en el territorio? ¿Qué cosas no debemos hacer? Pero también saber encontrar aquellas composiciones que permiten la reproducción de la vida. Y eso se hace en el cuerpo, en la sensibilidad, en esta afectividad ambiental, que se va
en la cual vamos comprendiendo la acción correcta, una ética, precisamente con base en nuestra propia experiencia sensible por el hecho de sentirnos como seres integrantes de la tierra. Como en este cuadro de Van Gogh, en donde este campesino en el huerto se inclina con esa reverencia para ser informado y para dejarse enseñar de la abuelidad huerto, un durazno. Los abuelos nos enseñan, la ancestralidad nos enseña, pero necesitamos aprender a escuchar, a entender que este mundo es un mundo sensible, un mundo vivo, y que podemos entrar en un diálogo, pero que no es un diálogo que ocurra en palabras, aunque le cantemos, aunque le poeticemos, aunque hablemos con las plantas o con los animales. Es un lenguaje íntimo, es un lenguaje de la sensibilidad. Y esos son los saberes ambientales estéticos de los pueblos. Saberes que han sabido acoplarse a sus propios territorios para saber qué cosas son aquellas que permiten la reproducción de la vida, pero qué aquellas que las inhiben y permiten la descomposición de las mismas. Para entender entonces que la ética de la vida es en serio una estética. Una estética en este sentido amplio, de interpretar los sentidos de la tierra. Y entonces, cuando hablamos de afectividad ambiental, estamos pensando en cómo ir construyendo entre todos una ética del cuidado, una caricia a la tierra. Pero no porque alguien nos lo diga, no porque el derecho y la legislación nos diga que tenemos que comportarnos, o el padre, o la religión, sino porque sea un descubrimiento. La pregunta entonces es, ¿cuáles son esos dispositivos, esas estrategias que vamos a ir construyendo en la educación? Estamos en una universidad, pero desde la primera infancia, para que despertemos ante la potencia del cuerpo y aprendamos a descubrir que somos eso, nudos de relaciones, cuerpos entre cuerpos, y que nosotros podemos alfabetizarnos y dialogar con la lengua de la tierra, con el lenguaje de la vida, y que ese lenguaje no es para dominar, sino para habitar. El gran problema de esta civilización es que hoy dominamos, controlamos, sojuzgamos, pero somos incapaces de habitar. El gran problema del siglo XXI será si seremos capaces de habitar esta tierra y habitar aquello que nos habita. Y esto, por supuesto, es un arte. También por eso es estético, porque es un arte. No es un plan premeditado de cosas que debemos seguir paso a paso, sino que exige creatividad para poder encontrar un buen tono, como en la música, y acompasarnos, acoplarnos, entonarnos con el lenguaje de la tierra. Hoy desentonamos. Hoy no somos polifonía. Hoy somos una voz disonante que desestructura relaciones, sino que en esta sinfonía necesitamos entrar también en este diálogo de muchas voces para entender que en esto hay veces con una técnica, con una práctica específica, con un afecto, podemos entrar en esta sintonización, en esta entonación afectiva, para ir encontrando cuáles son esas acciones éticas que deben crearse en cada territorio y lugar, pero precisamente porque hemos cultivado esa capacidad del cuerpo y esa afectividad ambiental, y recuperar esa sensación de qué es lo que está bien para el lugar y qué no lo es. Ir reajustando los sentidos con la tierra, con las tramas de la vida, para reaprender a sentir el gusto y desear lo que le hace bien a la vida, y alejarnos del veneno. Hoy es al contrario, hoy tomamos el veneno y nos alejamos de lo que nos hace bien. Entonces necesitamos reordenar los afectos, porque están desordenados. Amamos aquello que nos lleva a los límites del colapso, cuando tendríamos que aprender a amar aquello que reproduce y que crea vida. Entonces, el problema de la civilización implicaría retransformar
esta locura en la cual vamos orientándonos hacia aquello que nos mata, y no colectivamente, y no hacia aquello que nos nutre. Y eso implica una reconexión sensible con la tierra viva, como hemos debido hablar hoy, y que, por supuesto, es una estrategia profundamente política, en el sentido de que implicará desmontar ese régimen de la afectividad que, como Saturno, nos devora a sus hijos, a los hijos de la tierra. Y ir cultivando, no una, sino múltiples, en cada territorio, afectividades ambientales. Y entonces cultivar esta afectividad ambiental de manera común implicará, por supuesto, una transformación perceptiva, una transformación de la comprensión de lo que hay, que sepa ubicar de nuevo nuestro puesto en el cosmos, que no es otro que el mismo, que el de todos los seres de la Tierra, y no como seres que estamos arriba. Y eso va conllevando también a una acción diferente por esta copertenencia de todo aquello que nos excede. Y eso es el misterio. Y eso también es la espiritualidad. Esa reconexión con aquello que nos excede, que no podemos descubrir y que nos entregamos en esta disolución con la vida. Qué difícil eso, pero qué importante y qué urgente pensar hoy, en estos tiempos de profundo peligro civilizatorio, esta otra manera de habitar la Tierra, que no solamente, como he querido decirles, es un problema económico-tecnológico, sino que está en nuestra piel, en nuestra manera de emocionar, de afectarnos, de sentir. Y por eso esta crisis de la civilización es una crisis también del sentir. Y que lo que necesitamos entonces es crear muchas formas para hacer emerger un deseo por la vida.